Gracias a Genexus por la invitación, a Silvia de Thales Lab. Para los que hayan estado en las charlas de ayer, de la de José Lamas sobre Bitcoin y la mía sobre blockchain, van a notar un cambio abrupto en la temática. Esta es una charla un poco más especializada que las otras. Ustedes verán después si les genera interés o no el tema, porque lo que vamos a hacer es un acercamiento, vamos a hacer un zoom medio violento a la temática de Bitcoin como fenómeno vivo. Nos vamos a acercar a la comunidad que está en torno a Bitcoin y ver un poco algunos aspectos de su funcionamiento. Es famoso, supongo, por lo menos para quienes están aquí, que Bitcoin fue desarrollado por una figura enigmática que se llamaba Satoshi Nakamoto. Allá por fines de 2008 hizo la presentación en sociedad de Bitcoin como idea, pero también publicó el software y lo puso a correr en un nodo en Internet. Y quizá lo que muchos de ustedes sepan de Bitcoin como software y como red y como comunidad de actores funcionando en torno a Bitcoin sea quizá solamente eso. Sin embargo, hay una comunidad entera de gente que trabaja en torno a eso. Por supuesto que hay usuarios, quizá del orden de unos 20 millones de usuarios que transaccionan en esa red. Después hay exchanges, que son cambios, donde uno compra y vende bitcoins, o los cambia por dólares de ida y de vuelta, los cambia por otras criptomonedas. Pero también hay exchanges, y los exchanges son empresas donde trabaja gente. Y después hay desarrolladores de billeteras, que son las que los usuarios usamos para comprar y vender y para conservar y backupear nuestras claves. También esas son empresas que desarrollan esas billeteras, y en esas empresas trabaja gente. Después tenemos también los mineros que son como el esqueleto de la red, que son quienes corren los nodos que cierran los bloques y procesan las transacciones. De vuelta, ahí tenemos una industria entera de gente que trabaja en esa actividad. Y después hay empresas que también son parte muy interesada en el desarrollo de Bitcoin y otras criptomonedas, porque se proponen desarrollar aplicaciones de valor agregado o soluciones laterales que interactúan de alguna manera con la red de Bitcoin. En definitiva, hay una comunidad muy grande de gente en el mundo entero trabajando con esto, y además es una comunidad con intereses diversos. No todos tienen los mismos intereses. Algunos los mineros tienen sus propios intereses porque hacen plata con esto, pero también quienes tienen las billeteras tienen sus intereses, los usuarios tienen sus intereses. Así que, en definitiva, todo ese mundo que hay en torno a Bitcoin y también en torno a otras criptomonedas es una especie de territorio de combate de intereses. Así que aquella contribución original que teníamos con Satoshi Nakamoto se ha transformado en una industria donde hay intereses cruzados, donde hay tironeos, donde hay tiras y aflojes, y donde hay gente operando para que sus intereses prosperen de una manera u otra. Además, está todo apoyado en un software y bueno, a mí por lo menos se me hace difícil pensar que el software que puso en marcha a fines de 2008 Satoshi Nakamoto va a permanecer inalterado de aquí a 40 años, 50 años. Entonces, necesariamente, en base por necesidades propias de la evolución que puedan ser auténticas, genuinas en el software original, o directamente por los tires y aflojes y por estos combates de intereses que tenemos dentro de la comunidad de Bitcoin, lo que tenemos es la necesidad de que el software evolucione, como pasa con tanto software, y que haya cambios en el software. Entonces hay una realidad de una comunidad que está interesada en que el software evolucione de una manera u otra, y se generan una serie de desafíos en torno a eso y una serie de problemas, y vamos a hacer un acercamiento a esos problemas. Capaz que muchos de ustedes se enteran por primera vez de esos temas, prueban a ver si les interesa el tema o no les interesa, y bueno, ojalá les interese, pero si no, se irán sabiendo un poquito más. El tema que
La palabra que elegí para hablar de todo esto, el hilo conductor de todo esto, es la palabra fork. Lo vamos a escribir ahora a continuación. Pero este es un tema que para quien el tema de los forks de Bitcoin, que quizá algunos de ustedes jamás escucharon hablar de esto, es un tema que en la prensa especializada, la prensa que sigue toda esta temática, es un tema frecuente que genera muchas discusiones, genera muchos titulares, a veces genera alarma. A fines de julio, por ejemplo, Bitcoin cayó bastante en su valor porque a partir del 1 de agosto, o sea, de este agosto que pasó ahora, se venía un fork y se hablaba del fork y la prensa hablaba del fork. Y en verdad lo que estaba pasando era algo de lo que yo ahora les voy a contar. El anuncios acá, por ejemplo, yo no sé si esto está iluminando, me parece que no. Ah, ok. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un anuncio de Shapeshift. Shapeshift es un exchange que funciona en Internet y que le avisó a los fíjense, una información importante relacionada con el hard fork de Bitcoin, que pasa el 31 de julio de 2017, que pasa el 1 de agosto de 2017, porque ahí había una transición importante que había generado bastante incertidumbre en los días previos. Entonces hubo muchas mensajes de calma y explicando qué tipo de procedimientos iba a seguir frente a ese evento que se venía. Acá tenemos otro Coinbase, lo mismo, como le avisa a sus usuarios que todos los bitcoins que están almacenados en Coinbase van a permanecer seguros durante los eventos descritos abajo. Es decir, durante los eventos era como si viniera algún tipo de catástrofe o si viniera Katrina o María a pasar por la red. Entonces, y ahora estamos en poco tiempo se viene también otro fork acá con esto que se llama Bitcoin Gold. Entonces, para quien empieza de a poco a seguir estos temas, se va a encontrar con esta realidad y con estas expresiones, es que se nos ocurrió que podía ser interesante contar un poco de qué se trata todo esto. El plan de vuelo para esta charla es lo que tenemos acá. Vamos a arrancar conversando un poco con el fork. Seguramente hay gente que está familiarizada con el término en la ingeniería de software. Nosotros cuando hacemos un software tenemos un código fuente, que es el código del programa, que está escrito por los programadores. Y eso va llevando una evolución con el tiempo. A medida que lo vamos cambiando, vamos generando nuevas versiones. Y en determinado momento alguien, los propios desarrolladores o terceros, pueden sacar una copia de ese software y empiezan a evolucionarlo en paralelo. Entonces ahí se genera una bifurcación en la historia de ese software al que se le llama fork. Entonces, para empezar, ya el término fork, para quienes son de ingeniería de software, tienen una familiaridad, porque es el concepto de sacar una copia de un fuente y empezar a evolucionarlo en paralelo. En el caso de Bitcoin, tenemos otro aspecto novedoso con respecto a lo que podemos estar acostumbrados, además de otras novedades que introduce Bitcoin, es que Bitcoin cuando Satoshi Nakamoto armó Bitcoin y lo puso a funcionar y donó de alguna manera ese fuente, no dejó previsto ni establecido ningún tipo de mecanismo de gobernanza para eso. Simplemente lo puso a funcionar, publicó el software y dejó que siguiera. Entonces, en verdad no existe una entidad como, por ejemplo, puede existir Microsoft para gobernar la evolución del Office, o como puede existir Linus Torvalds para gobernar la evolución del sistema operativo Linux. En este caso, no tenemos una entidad que realmente esté a cargo del software y de la evolución de Bitcoin. Entonces, sí existe un equipo de gente que de alguna manera es como la heredera del software original, pero ellos no tienen más poder que otros para imponer sus criterios sobre el resto de la red. Simplemente son un equipo de referencia, para algunos es de referencia, para otros no. Entonces,
no tenemos una entidad de gobernanza y esto genera ciertas curiosidades y ciertas zozobras también. Existe un mecanismo que también existe en otros productos que se llaman BIPs, que quiere decir Bitcoin Improvement Proposal. Son propuestas para mejora de Bitcoin. Van como 150 documentos de esos, están en el 148, 149. Que alguien escribe con una propuesta y lo divulga adentro de la comunidad, y la comunidad lo adopta o no lo adopta. Puede prosperar esa propuesta o no prosperar. Y lo otro que existe, otro mecanismo, otra herramienta de trabajo, es que los mineros, que son aquellos que acuñan los bloques, tienen cierta libertad para... Cuando un minero cierra un bloque, pone al principio una primera transacción, que es la transacción por la cual la red le paga al minero el dinero que él recibe, los bitcoins que él recibe por haber cerrado el bloque. Esa transacción, esa es la primera transacción del bloque. En esa transacción el minero tiene cierta libertad para tocar algunos campos y poner algunos datos ahí adentro. Y eso se usa como truco para que los mineros, cuando acuñan un bloque, se expresen respecto a algunos de estos BIPs o alguna de las iniciativas que están en marcha. Los mineros de esa manera tienen para levantar alguna flag poniendo un bit en 3, poniendo un bit en 4, un campo en 3, un campo en 4, un campo en 100.002. Es la forma que tiene, eso normalmente está dicho en el BIP, y el minero que quiere acompañar el BIP dice, bueno, muy bien, yo quiero acompañar este BIP, estoy de acuerdo con esta propuesta, entonces en el campo 7 voy a poner el 100.002 para que todos sepan que yo estoy de acuerdo con eso. Y de alguna manera eso va generando un estado de opinión en la red, y por lo menos tenemos cómo saber qué opinan los mineros y qué porcentaje de mineros están de acuerdo o no con ese cambio o esa mejora que se está proponiendo. El elemento más crítico de esto, porque no todos los participantes en esta red tienen que trabajar con el mismo software. Lo que importa, esto es como Internet. Vos podés tener un router de Cisco y podés tener un router de Juniper, y sin embargo podés pasar datos de uno al otro, podés pasar paquetes. Lo que importa es que respeten los protocolos. En este caso pasa algo similar. Hay varios, después... ¿Eso debe tener algún significado? ¿Hay que rajar? Es el BIP 0. El BIP BIP, claro. BIP BIP. Cualquier botón. Está bueno esa recomendación. Bueno, entonces, les estaba diciendo que, de hecho, existe una evolución que es la evolución del software que originalmente desarrolló Satoshi Nakamoto, pero existen muchos otros de terceros que fueron haciendo sus propias versiones y pueden interactuar perfectamente unos con otros, porque en verdad, del mismo modo que decíamos lo del caso de los routers de distinta marca, al respetar los protocolos pueden interoperar entre ellos, aquí pasa lo mismo, y lo que importa es que se respete algo de lo que se le llama las reglas de consenso. Las reglas de consenso es un conjunto de reglas que tiene que ver, por ejemplo, con protocolos de red y, por ejemplo, con formatos de transacción, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, lo que termina pasando con una regla de consenso es aquella regla que dice: yo minero acepto este bloque que ese otro minero acaba de cerrar. ¿Aceptás o no aceptás los bloques? Respetar las reglas de consenso apuntan exactamente a que vos sepas cómo tenés que cerrar un bloque de transacciones para que los demás mineros acepten tus bloques de transacciones. Entonces, el problema que se presenta si alguien opta por hacer un upgrade en el software y modifica las reglas de consenso, es que después puede haber algún subgrupo con unas nuevas reglas de consenso y otro subgrupo con otras reglas de consenso, y eso, a partir de ahí, fractura la comunidad y fractura la moneda. Tenemos como dos derivados. Un derivado es el que ya venía sin hacer el upgrade, y otro es el que hace el que sí hace el upgrade, y ahí tenemos como otro concepto de fork. Hay otra ramificación, hay una segunda idea de fork, que es los que siguen trabajando con la moneda como venía antes, y los que empiezan a trabajar con la nueva moneda, con las nuevas reglas de consenso.
¿Cuál es el problema principal que puede estar llevando a que se experimente con nuevas reglas de consenso? Bueno, lo que más preocupa a algunos, por lo menos en la comunidad, tiene que ver con la escalabilidad de la red medida en transacciones por segundo. Yo no sé si ustedes saben, pero Visa, por ejemplo, está certificada, la red de Visa a nivel mundial está certificada para soportar 58.000 transacciones por segundo. En el caso de Bitcoin, nosotros tenemos, en verdad, un bloque típico puede albergar hasta 2.000 transacciones y esas 2.000 transacciones, y ese bloque, y en la red se cierra un bloque cada 10 minutos. O sea que tenemos 2.000 transacciones cada 10 minutos. Tenemos 12.000 transacciones por hora. Eso da 3 transacciones por segundo, 4 transacciones. En los hechos, en la práctica se llega a 6 a 7 de promedio, pero ese es el throughput de la red de Bitcoin. Y a veces, si la red le dan mucho palo porque hay muchos interesados en operar sobre esa red, y le tirás a la red durante tiempo sostenido, durante muchas horas, sostenidamente más transacciones que las que puede procesar, entonces las transacciones se empiezan a encolar y la red demora, a veces muchas horas, en ponerse al día con tanta transacción. Entonces eso termina generando preocupación y molestia porque vos mandaste una transacción y de repente la transacción en un momento de mucha carga termina acuñándose en la cadena 36 horas después. Eso no está bueno eso para la red, no es lo que uno espera de la red de Bitcoin. Entonces el problema de la escalabilidad medido en transacciones por segundo es un problema serio y por eso es que hay tanta preocupación con el tema de las reglas de consenso para tratar de evolucionar la red hacia reglas de consenso que permitan un throughput más alto de la red. Esto también tiene que ver con qué tan preocupado o qué más preocupado o menos preocupado estés, tiene que ver con hay como dos tendencias muy fuertes en la red. Hay gente que ve Bitcoin como un almacenamiento de valor, tipo el oro. Yo compro Bitcoins y los guardo por tiempo indefinido, porque lo que quiero simplemente, estoy especulando a que eso en un futuro va a valer mucho más dinero, o que va a mantener el valor de mi dinero mejor que otros instrumentos financieros. Versus quienes quieren que Bitcoin pueda usarse como una moneda realmente y que pueda usarse como medio de pago cada vez más diseminado por el mundo entero. Si vos ves al Bitcoin como un almacenamiento de valor, entonces no te importa tanto de repente que una transacción de compra se demore más tiempo. Pero si vos querés verlo como una moneda y querés estar comprando chicles arriba de un mostrador, entonces vos querés que Bitcoin se mueva mucho más rápido. Habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a pasar un poquito, vamos a ver que hay dos tipos de fork. Hay lo que se llama el soft fork y el hard fork, que esto es jerga, pero está bueno arrimarles la jerga, tiene algunos aspectos interesantes, pero además porque tarde o temprano, si se sigue familiarizando con la idea de Bitcoin, se van a encontrar con esto. El caso de soft fork es cuando se opta por hacer un upgrade al software que es compatible hacia atrás. Eso lo que suele querer decir es que las nuevas reglas son más restrictivas que las anteriores. Es decir, es como que vos tenías antes un conjunto de bloques que era válido y el conjunto que ahora pasa a ser válido para quienes hacen el upgrade, es un conjunto más restrictivo que el anterior. Es un subconjunto. Podría ser un subconjunto igual de grande que el otro, pero es un subconjunto. No hay bloques que ahora vayas a acuñar que no estuvieran adentro de este conjunto. Si acá en el diagrama, ahora es un subconjunto que se llama propio del otro, pero en realidad podría ser un subconjunto, y puede ser tanto como igual al anterior. Entonces tenemos que el conjunto de bloques válidos es un subconjunto del anterior, y es relevante ver qué pasa con el bloque, con el nodo. Supongamos que una mayoría de la red acepta estas nuevas reglas, pero que solo una mayoría. Hay gente en la red que no acepta las nuevas reglas, que no hace el upgrade del software. ¿Qué es lo que pasa con si no haces el upgrade y no acompañas las nuevas reglas de consenso? Entonces, quien no acepta las nuevas reglas, antes estaba dispuesto a aceptar cualquier bloque que está acá, por lo tanto, va a aceptar los nuevos bloques, porque los nuevos bloques son válidos según el conjunto viejo. Así que, quien no hace el upgrade, acepta los bloques y los da por buenos a los bloques que se están acuñando ahora por parte de los mineros que hicieron el upgrade. Lo que puede pasar, eventualmente, es que sus bloques no sean aceptados por esa mayoría de mineros que hizo el upgrade. Entonces, de ahí se genera una situación donde
quedan parcialmente afuera de la red si no acompañan, pero por lo menos siguen validando los bloques nuevos. Esto acaba de ocurrir, un ejemplo reciente, esto creo que fue el 23 de agosto de noche, tipo a las 10 de la noche. Hubo un upgrade que es muy relevante para la red, no vamos a entrar en el caso, pero este es un upgrade muy relevante en que algunos hicieron el upgrade y otros todavía no, pero sin embargo la red sigue funcionando como una red sola. No tenemos dos redes a partir de este upgrade. Pero este upgrade está hecho y es muy relevante. El otro caso es el hard fork. El hard fork, lo que pasa es que tenemos un upgrade que es incompatible hacia atrás. Lo que pasa es que las nuevas reglas son menos restrictivas que las anteriores, entonces más bloques, el conjunto de bloques posible es mayor que el conjunto anterior. Entonces hay nuevos bloques que los que estaban antes no los reconocen como válidos. El conjunto nuevo de bloques es un superconjunto del anterior. ¿Y a qué pasa con el nodo que no acompaña el upgrade? El bloque no puede aceptar los bloques nuevos porque le van a llegar por la red bloques que para él no son válidos, no cumplen con las reglas de consenso que él tiene programadas. Entonces este minero o este nodo que tiene las reglas viejas no acompaña la cadena de los que hicieron el upgrade. Los bloques que él genera sí son aceptados por los que hicieron el upgrade. Y acá un ejemplo que tenemos para comentar también es muy reciente, esto ocurrió el 1 de agosto. Es decir, agosto fue un mes de bastante zozobra porque hubo un hard fork que se llamó Bitcoin Cash y un soft fork que se llamó Segwit, que es lo del BIP 141 que mostré en el caso anterior. Y bueno, esto para mucha gente fue visto como un ataque al Bitcoin clásico. Había muchas dudas respecto a si Bitcoin Cash iba a tener más suerte o no, si iba a ser acompañado mayoritariamente, si iba a ser elegido como las nuevas reglas de consenso de la comunidad o que mayoritariamente la comunidad fuera a aceptar. El elemento clave en las reglas de consenso es que aumentaba muchísimo el tamaño del bloque. Entonces, al aumentar el tamaño del bloque, entran más transacciones cada 10 minutos y por lo tanto estaban haciendo una multiplicación en el throughput de la red. Este fork no fue acompañado mayoritariamente, de hecho está como en declive esta solución. Mayoritariamente quedó toda la comunidad acompañando la solución tradicional. Y esto no es la primera vez que pasa. En agosto de 2015 se hizo un hard fork que se llamó Bitcoin XT, que también entró en declive, no prosperó, no fue acompañado por la mayoría. En enero de 2016, ahí falta el 1, en enero de 2016 hubo un Bitcoin Unlimited que tampoco prosperó. En febrero de 2016, Bitcoin Classic, que tampoco prosperó. Y ahora en agosto de 2017, Bitcoin Cash, que todo indica que tampoco está prosperando. Así que estos como ataques que ha recibido la comunidad o la línea tradicional que viene desde la creación de Satoshi, no han logrado atraer una mayoría de la comunidad hacia sus propuestas y más bien lo que sigue prosperando es la línea original con soft forks que han ido siendo aceptados por la mayoría y que han logrado hacer evolucionar el software y el funcionamiento de la moneda. La solución, el upgrade Segwit no vamos a entrar en eso, pero tiene una cantidad de atributos novedosos a la red que realmente hace pensar que es una red que va a prosperar muchísimo y va a ir creciendo con el tiempo. La vamos a ver crecer en funcionalidad y en throughput porque resuelve varios problemas y resuelve varios problemas pero manteniendo la línea original que viene desde Satoshi Nakamoto. Y listo. ¿Preguntas? Sí. Para aquellos que adoptaron el fork, el último que hablaste, ¿no? Que generó el Bitcoin Cash, no afectó a los Bitcoin generados hasta el momento, ¿verdad? ¿Es así?
Es así, vos tenías... O sea, es a partir de las nuevas transacciones generadas con el nuevo software que se generaron Bitcoin Cash, que era como una moneda distinta. Exactamente. Vos lo que tenés en este momento es una red donde hay una cadena que tiene todo el tronco común de hasta el bloque donde se hizo el fork, y ahora tenés dos cadenas. Hay una cadena que continúa por la línea clásica y hay otra cadena que continúa por la línea Bitcoin Cash. Exacto. No se pueden juntar. No, el hard fork no tiene vuelta atrás. No hay ningún hard fork exitoso hasta el momento. ¿Cómo está impactando en el precio actual estos últimos eventos? Bueno, impactó en los días previos, fue un buen momento para comprar. Yo compré, por ejemplo, porque me pareció que no iba... Pero hay que estar muy cerca de la comunidad, hay que estar siguiéndolos para tener un feeling de esto va a prosperar, no va a prosperar. Tenés que ver cuáles son las notas de prensa de los exchanges, cuáles son las notas de prensa de los que fabrican billeteras, qué están diciendo los grandes pools de minería. Y a mí me pareció que no había ambiente para acompañar Bitcoin Cash mayoritariamente. Y entonces no sé, bajó $1.200, $1.500 el precio del Bitcoin. Pero rápidamente empezó a recuperar valor. De hecho, algunas horas antes ya empezó a recuperar porque ya empezaba a ser claro que Bitcoin no iba a tener zozobras. Y fue de esa manera. O sea que por ahora Bitcoin viene muy resistente a este tipo de ataques, digamos. Ataques entre comillas. Gonzalo, ¿y vos como usuario final elegís qué moneda querés seguir, qué fork querés seguir, o es el minero el que te agarra la transacción y te dice ahora estás en esta línea? No, vos elegís. De hecho, vos tenés que vos tenés que apostar a que alguna billetera, la tuya o la misma billetera que vos usás, incorpore el manejo de la nueva criptomoneda. Y entonces vos después ahí tenés que decirle, voy a comprar Bitcoin Cash o voy a comprar Bitcoin. Si vos tenés en la moneda, la billetera te dice qué querés comprar. Hubo billeteras que no acompañaron ni siquiera. Vos tendrías que pensar en transferirte los bitcoins a una billetera. Tenés que cambiarte vos de billetera, transfiriéndote bitcoins de billetera a billetera y con la nueva billetera hacer las compras. Y esa billetera ya sabe contra qué exchanges y contra qué mineros tiene que trabajar. Entonces, en definitiva, la herramienta clave para el usuario es la billetera. Te quería preguntar con respecto a China, que se endureció ahí con el tema de las criptomonedas, si ves que va a ser muy duro China con respecto a eso y si le va a afectar. Ahí va. Y la otra duda que tengo es con el tema del Ether, con el tema de los contratos inteligentes, ¿cómo ves la competencia entre el Bitcoin y Ether con los contratos, ¿no? Muy bien. Están haciendo preguntas re buenas todos. En el caso de China, lo que pasó en China hace poco fue que China prohibió el trading de bitcoins en el territorio chino y cerró los exchanges, que eran empresas de cambio de divisa que estaban funcionando en el territorio. Antes de que China tomara esa medida, el comercio de bitcoins, la compra-venta de bitcoins, no la minería, la compra-venta de bitcoins era aproximadamente un 15% de la compraventa total de bitcoins. Cuando cerró China, en verdad lo que pasó es que los compradores que estaban comprando en exchanges de China pasaron a comprar en exchanges de Japón. Entonces, tras esa movida, China desapareció como territorio de exchanges, Japón se transformó en el principal territorio del mundo, en lugar de Estados Unidos, que era el 1 antes del cierre en China. Bajó un poco el precio en esos días, y después que se estabilizó esta nueva realidad, el Bitcoin volvió a recuperar el precio. Eso con respecto a lo que pasó con China. Lo otro, o sea que también ha estado muy resistente no solo ha sido muy resistente a los forks, sino que ha sido muy resistente a medidas de gobiernos. Lo otro, no sé si se acuerdan que cuando en la burbuja de Internet fue un cambio en la tasa de referencia de la Fed de Estados Unidos, hizo caer toda la burbuja. Acá China cerró todos los exchanges y esto no tocó, no movilizó, más que hizo una sacudita local y más nada con Bitcoin. Digo, para comparar si estamos o no frente a una burbuja, estamos frente a una burbuja muchísimo más resistente que la burbuja aquella, ¿no?
Con respecto a la comparación con Ether, el Ether es como otra cosa. Para los que estamos cerca del asunto, Ether es una experiencia diferente. Ether es una solución de cómputo distribuido. Es una máquina, es una especie de computadora distribuida para ejecución de contratos inteligentes, que tiene una moneda porque es la unidad de pago que se usa para pagar por el uso de la computadora, para decirlo de alguna manera. Entonces es como otro bicho, visto de afuera capaz que se ve como una moneda competidora, en verdad es otro tipo de propuesta, donde también hay una moneda, y entonces no está prosperando del mismo modo como moneda, pero aguanta, resiste. Lo que hay que ver a Ether hay que verlo por el lado justamente del tema de los smart contracts y cuánto prospera por ese lado, ¿no? Presenta algunas dificultades que son propios de la ingeniería de software, que los programas esos si tienen bugs es un drama, pero bueno, hay que seguir mirando Ether creo que es un proyecto súper interesante de todos modos, pero es bien distinto, visto de cerca es bastante distinto. Creo que estamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?